Bueno, muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la introducción al diseño o los conceptos fundamentales de diseño que necesitamos aprender. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diseño? La gente está muy mal acostumbrada a pensar que diseño tiene que ver únicamente con el diseño gráfico, ¿no? Con hacer cositas bonitas, dibujitos, pancartas, toda esta cuestión. Y fíjense que no precisamente. El diseño es un concepto que abarca una cantidad increíble de áreas. Y a mí me encantaría resumir el diseño como ese puente que existe entre la funcionalidad y la estética. Es como tienes algo funcional, quieres convertirlo o agregarle valor estético, entonces lo haces a través del diseño. Por ejemplo, en lo ergonómico, en la materia prima, en los productos, existe el diseño de productos, ¿no? El diseño industrial. Y lo que hace es precisamente agregarle valor a toda esa parte funcional de los productos. O sea, todo lo que nosotros utilizamos, bien o mal, fue diseñado por una persona. El mouse, el computador, la silla, el escritorio. Hubo alguien atrás, hace mucho tiempo, que pensó y dijo, bueno, necesitamos una silla. ¿Qué debería tener esa silla? ¿Cómo van a ser las personas que se van a sentar en ella? Hubo todo un proceso muy a fondo de cómo era la mejor manera de diseñar o de hacer una silla o hacer ese producto que hoy en día utilizamos. Obviamente nosotros pues no nos enfocamos mucho en esto. En realidad nosotros somos pues lo pasamos muy por encima. Nosotros ya estamos acostumbrados al día a día a tener todos esos productos alrededor de nosotros y nunca pensamos o nunca nos paramos a pensar que en realidad hubo personas detrás de cada uno de esos productos que estuvo horas y horas pensando cómo era la mejor manera de diseñarlo, de hacerlo, y que hoy en día lo utilizamos como si nada, ¿no? Pero pues eso es importante tenerlo en cuenta, no todo tiene que ver con diseño gráfico. Y claro, el diseño gráfico también es un área del diseño que está muy relacionada con el marketing y la publicidad, porque ese es donde el trabajo donde se desempeña. Entonces la parte de funcionalidad de aquí sería el marketing, y el diseño es ese puente para realizar esas ilustraciones que conocemos todos los días. Y lo que pasa con nosotros en nuestra carrera, en la programación de por sí es funcional, ¿no? Ya es un área. Y a través del diseño de productos digitales, por ejemplo, es que tenemos el diseño de interfaces, que es un área muy amplia que están últimamente utilizando bastante. Por eso que tenemos productos cada vez más bonitos, mejor usables. Toda esa cuestión es a través de este proceso de diseño que obtenemos eso. Entonces, ¿cómo funciona en realidad el diseño? Hay muchísimas metodologías, hay una cantidad increíble de metodologías para aplicar diseño, pero la que les voy a comentar hoy es el Design Thinking, que es la más popular y la que más está sonando últimamente. El Design Thinking, como les digo, es una metodología del diseño que está compuesta por estas 5 fases que ustedes ven acá. Es un proceso, es una metodología cíclica, es iterativa, es decir, que se repite muchas veces, pero es una de las metodologías que más agrega valor a nuestros productos o lo que queremos diseñar. Se compone de estas 5 fases y la primera de todas, que es la más importante, es empatizar. Cuando ustedes empatizan con un cliente, ustedes logran identificar nuevas necesidades, nuevos insights, nuevas cosas, nuevos detalles que pueden agregar muchísimo valor a nuestros productos. Antes las empresas hacían productos y ya, ¿saben? O sea, los hacían y que las personas se acostumbraron a utilizarlos. Hoy no, hoy en día las personas diseñan productos basados en las necesidades de los usuarios. Cuando digo basado en la necesidad de los usuarios, estoy refiriéndome a esto, al user-centric, a esa tendencia de empezar a pensar con respecto a nuestro usuario, ¿no? No hacer productos por hacerlo, sino que el usuario haga parte del proceso de creación de un producto, que se acople a sus necesidades y que sea pues mucho mejor para él. Y ojo, no significa que utilizar user-centric significa que tenemos que crear productos personalizados para cada persona en el planeta, no se trata de eso, se trata de identificar cómo es el comportamiento de nuestro usuario y tratar de generar un producto que pueda abarcar las necesidades de todos los usuarios que también pues requieran de ese producto. Para eso están estas fases, para esta la fase de empatizar. Luego, posteriormente, hacen una fase de definición y ustedes aclaran exactamente qué es lo que de verdad necesitan. Porque uno en un principio puede pensar en un montón de necesidades, pero tal vez no todas se puedan abarcar, o tal vez algunas se puedan abarcar con otras. Entonces aquí es donde se define qué es lo que queremos diseñar o para quién. Ya luego sigue la fase de ideación, en la que pues se generan muchas ideas que todas son válidas, y a partir de esas ideas generamos como una clasificación, consideramos cuáles son las mejores y creamos un prototipo. El prototipo es muy importante en el proceso de diseño porque nos permite fallar, nos permite hacer algo muy rápido que la persona pueda probar, que pueda saber si le gusta o no le gusta, y si no funciona, pues no pasa nada, no se pierde dinero. Cosas distintas, que usted ya tenga un producto terminado y al final no le guste el cliente, eso puede significar pérdidas gravísimas. Entonces prototipar es muy importante porque nos permite fallar, es precisamente por eso. Y a través de cada falla, que hablamos en la parte del test, es que encontramos nuevos detalles que nos agregan valor al producto. Entonces este proceso de aquí no es como que empieza acá y termina acá, eso en realidad itera cuantas veces sean necesarias, y en cada iteración tenemos que crear productos y que empezar a agregarle mucho valor
a nuestro diseño. También existe algo muy importante en nuestros diseños, y es que cada vez que intentemos crear algo, procuremos que sea universal y que sea temporal. ¿Qué significa universal y atemporal? Lo universal ustedes ya lo pueden entender. No necesitamos ningún contexto, no necesitamos estar en una región específica para entender ese diseño. Por ejemplo, la señalización que ustedes ven acá es utilizada en todo el mundo, es utilizada en todos los aeropuertos porque ayuda a las personas fácilmente a ubicar y a comunicar las ideas. Si ustedes se pierden en un aeropuerto y no saben el idioma nativo, ustedes pueden ubicarse simplemente por ver esas señales, porque esas señales fueron creadas precisamente para que sean entendibles en cualquier parte del mundo. Eso tiene que ver con diseño universal, cuando no hay un sesgo, no hay un contexto, no existe eso que nos impide entender algo del diseño. Con respecto al diseño temporal, ustedes pueden darse cuenta que ese logotipo de acá, que es de los Juegos Olímpicos, es increíblemente viejo, nunca ha cambiado, es demasiado efectivo y está excelentemente diseñado, porque a lo largo de todos estos años jamás ha cambiado. Obviamente ha tenido sus versiones, la versión 2020 de Tokio, por ejemplo, hubo un diseñador que pensó y creó un concepto y todo lo elaboró y lastimosamente se canceló y fueron como 6 años de trabajo perdido. Pero esos rediseños no afectan el concepto principal de lo que es el logotipo de los Juegos Olímpicos. Algo muy curioso pasa, que le comentaba al equipo de esta tarde, pasa con Mastercard. Mastercard, aquí está. Mastercard no ha tenido ha tenido cambios, ha tenido rediseños a lo largo del tiempo, pero aún así ha logrado mantener el concepto de lo que significa Mastercard. Por ejemplo, el primer logo es horrible, se llama Interbank, pero desde 1968 ellos manejan el concepto de los dos círculos unidos. Y si se fijan, no ha cambiado nada. Incluso la versión de 1979 se parece a la de hoy. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que el concepto de este diseño se mantiene y está increíblemente posicionado en nuestras mentes. Mastercard no se puede arriesgar a cambiar su logotipo de un día a otro o a cambiar su concepto, porque millones y millones de personas alrededor del mundo ya tienen clarísimo que cuando ven estos dos círculos juntos así, se refieren a Mastercard. Y eso es algo que no pueden cambiar, no lo pueden evitar. Ellos incluso podrían quitar el nombre de Mastercard acá, inmediatamente todos nosotros vamos a identificar que es el logo de Mastercard. Es así de poderoso es ese diseño y es increíblemente perdurable. Lo mismo ha pasado con McDonald's, lo mismo ha pasado con muchas empresas que hacen rediseños, mas no cambian el concepto principal. Y pues obviamente una de ellas, que es la más importante en este caso, la de los Juegos Olímpicos. Eso es importante del diseño. Hablemos de esto. Este tema me encanta. Esta silla, ustedes la han visto algunas en sus vidas. Me atrevo a decir que todos ustedes han sentado alguna vez en una silla de estas. Y es que esta silla está en todas partes, literalmente en todas partes, en cualquier lugar que ustedes vayan en todo el mundo, van a tener que encontrarse alguna vez con esta silla. Esta silla se encuentra en cafeterías, se encuentra en oficinas, se encuentra en jardines, se encuentra afuera, se encuentra incluso creo que estoy en este momento sentado en una de ellas. Efectivamente, en mi habitación también hay una de ellas. Esa silla es increíblemente bien diseñada, pero también es un concepto de mal diseño. Y es un poco raro el concepto que manejan con las sillas monobloque, se llaman silla monobloque. La silla monobloque pues en realidad inició en el 1946, si no estoy mal, creo que lo investigué hoy. Antes de ella hubo otras sillas, otros diseños pues incluso más bonitos y más modernos, pero esta silla fue la que la rompió. ¿Y por qué? Esa silla nació por una necesidad evidentemente clara. Necesitaban crear sillas que se pudieran producir en masa, que se pudieran acoplar entre ellas. Ustedes saben que esas sillas se pueden acomodar una encima de la otra y ya tienen un bloque completo de ellas, que es horrible de cargar, pero es súper fácil de llevar. Además de que son súper duraderas, son increíblemente económicas y pues en teoría son cómodas. Hay gente que las odia, pero pues en realidad son cómodas. ¿Qué pasa con esta silla en especial? Fíjense, esa silla no tiene el más mínimo contexto. Esta silla, estas fotos que ustedes ven acá, ustedes no pueden decirme en qué año fue tomadas. Es imposible. Esta silla no tiene un contexto, no tiene una región. No podemos decir que esa foto fue tomada aquí o en otro país. No hay forma de determinarlo porque la silla por sí misma es increíblemente genérica. Está por todos lados que no hay forma de determinar cuándo se tomaron estas fotos. Ninguna de esas fotos. Cosa contraria a lo que ocurre con los computadores, por ejemplo. Si tenemos un computador viejo que tenía pues la pantalla gorda, e incluso venía con forros, ustedes pueden decir, bueno, en esos tiempos digamos inicios de los 2000, los computadores eran así, y entonces ya te puedes ubicar, ya puedes saber más o menos en qué año fue tomada la foto de una computadora. Y estas sillas no te permiten dar ese dato, y eso es lo increíble que hay que evaluar de un diseño como este. Y claro, hay muchas nuevas sillas mejores y toda la cuestión, pero las personas siempre van a preferir comprar estas porque es el ejemplo clarísimo de globalización. Es un ejemplo súper claro de cómo un producto puede llegar literalmente a todas las casas del planeta. Y eso es algo muy importante que podemos lograr a través de un buen diseño. Pero bueno, continuamos. Hablemos de los fundamentos.
Los fundamentos, como su nombre indica, es lo más importante. Tenemos que conocer acerca del diseño. Así que quiero que estén súper atentos en esa parte. Hablemos del concepto. El concepto, muchachos, lo es todo. Un diseño sin concepto no es un diseño, simplemente algo hecho por ahí. Ese es un ejemplo que me encanta, que es de Javier Jaén, es un buen diseñador. Como ustedes pueden darse cuenta, Javier Jaén utiliza técnicamente los más mínimos detalles utiliza. Si se pueden dar cuenta en la primera imagen, solo tiene unas letras y un color de fondo. Incluso creo que una textura, podría decir. Pero el concepto es clarísimo. O sea, simplemente por haber ubicado las palabras de esa manera, las letras de esa forma, ya nos va a comunicar qué es lo que quiere decir ahí. O sea, es supremamente claro y no necesita más. O sea, no necesita ser la persona súper creativa, no necesito de una súper ilustración, no necesito de nada más. Simplemente necesito de tener un buen concepto que comunicar y plasmarlo en un diseño. Lo mismo ocurre con esta segunda foto, que fue obviamente a principios de este año, por los incendios forestales que hubo en Australia. Él nomás generó aquí esta sensación de quemado y le dio el contorno de Australia y ya está. Ese es técnicamente todo el concepto que tuvo que manejar y el diseño es totalmente claro y comunica lo que tiene que comunicar. El concepto es lo más importante, muchachos. Si ustedes hacen un diseño sin concepto, no están haciendo un diseño, no están comunicando absolutamente nada. Se va a parecer como una mezcla extraña de cosas que no les van a decir nada a nadie. Entonces es lo más importante. ¿Cómo podemos generar concepto? Hay muchas técnicas, lo bueno es siempre generar como una lluvia de ideas, tener muy claro para qué estamos diseñando, qué es lo que estamos diseñando. Otra forma fácil de hacerlo es a través de la síntesis gráfica, es una técnica muy chévere, la verdad. La síntesis gráfica lo que consiste es en eliminar detalles de ciertos elementos, pero siempre mantener la idea principal o la esencia del diseño. Por ejemplo, en esta fotografía es la fotografía de un oso perezoso, pero se pueden dar cuenta, fueron eliminando detalles del oso y aún así se puede entender y se puede dar a conocer que estamos viendo un oso perezoso. Creo que el detalle más importante aquí es la forma en la que realizan la cabeza, ¿no? Esa sensación en los ojos que solo tiene ese animal, que solo podemos identificar en ese animal. Eso es lo más importante de esta composición para nos entender que lo que estamos viendo es en realidad un oso perezoso. Y ustedes dirán, si ustedes le quitan esto, va a quedar literalmente puras líneas así circulares y líneas perpendiculares y ya. Pero si ustedes le colocan esta parte, que es fundamental, se van a dar cuenta que todo ya comunica algo. Este es un ejemplo que me gustó muchísimo, que lo encontré en internet, se me olvidó colocar la referencia, qué pena. Créditos a sus respectivos creadores. Pero es un ejemplo clarísimo de cómo funciona la síntesis. En este caso estamos viendo animales, es evidente. Y en realidad son figuras geométricas, pero da a entender que son animales. Este me encanta mucho, que es un reno. Y la sensación de que sea un reno simplemente se la da este círculo rojo de acá. Si le quitamos este círculo, puede que lo confundamos con otro animal. Pero el simple hecho de haber colocado esto aquí, ya le da completamente el concepto a esto. Y eso obviamente es una medusa, ¿no? Es una técnica bastante buena. Simplemente tienen que empezar a eliminar detalles y dejar lo más importante de una fotografía o una idea que ustedes tengan. Y esa es la otra cuestión. No tengo creatividad para esto. Eso es de todos los días. Yo he escuchado a muchas personas decir, no, es que yo no intento diseñar, que eso se lo dejo a los que les gusta dibujar, eso se los dejo a los que son buenos en eso, que eso requiere mucha creatividad, que requiere tener un don, un talento. Bueno, sí, no les voy a negar que hay gente que es muy talentosa, muy creativa, que literalmente nace con esa chispa, pero la creatividad es algo que ustedes pueden desarrollar y lo pueden desarrollar a través del proceso creativo. ¿Qué es el proceso creativo? Es algo que literalmente viene en nosotros. Lo hacemos creo que casi todos los días y ni nos damos cuenta. El proceso creativo es esta serie de pasos que empieza por la preparación y termina por la implementación. Pero literalmente la forma en la que nosotros ideamos o nos preparamos para algo, ideamos algo nuevo y lo implementamos y mágicamente funciona. ¿En qué consisten las fases del proceso creativo? El primero es investigar. Investigar exactamente qué es lo que necesitamos. Les voy a colocar un ejemplo muy claro. Imagínense que ustedes fueron invitados a un evento muy formal. Digamos que es una cena, van a ir personas muy importantes de la ciudad, va a ser un lugar pues súper fino y ustedes tienen que empezar a pensar, ¿no? Se van a decir cómo ir vestidos, por ejemplo. Ustedes ya con el simple hecho de saber que tienen que vestirse de cierta manera para asistir a ese evento, están realizando todo un proceso creativo. La preparación sería como pensar, bueno, el evento dónde va a ser, quiénes van a ir, cómo debería ir vestido. Que si va a llover, que si va a hacer calor, que si va a hacer frío, que si es en la noche, que si va a ser un lugar cerrado, va a ser un lugar abierto, que si va a llevar pantalón, vestido o lo que sea. Todo ese pensamiento, todo ese proceso es parte de la preparación, es parte como de recopilar toda esa información que necesitamos para poder llegar a una idea. Luego está la incubación, que es precisamente como empezar a imaginarnos, debería llevarme esto con esto, o debería llevarme esto de este color y esto de este color, o esos zapatos con este pantalón. Toda esa cuestión es parte de la incubación, de experimentar.
Luego llega la parte de iluminación, que es la parte más importante del proceso creativo, que es a veces la más difícil, por así decirlo. Pero es cuando generamos esta lluvia de ideas y se nos ocurre algo que es literalmente buenísimo, que es tan bueno que tendríamos que implementarlo de una vez. O sea, esta iluminación es ese proceso de nuestro cerebro en generar cosas nuevas que de pronto no conozcamos todavía y se nos ocurre algo maravilloso y nos prende el bombillo. Luego de tener esta idea, no se implementa de una vez, hay que evaluarla, hay que saber si nuestra idea de verdad se puede replantear, si se puede ubicar en el contexto que estamos manejando ahora mismo. Finalmente, si la idea de verdad se evaluó y cumple con las condiciones, pues simplemente queda implementarla, queda en construirla, queda en trabajar en esa idea que se nos acaba de ocurrir. Y esto, muchachos, ocurre todo el tiempo. Desde que ustedes cocinen, cuando ustedes salen, cuando ustedes, la misma forma de vestirse, como les digo, hace parte de un proceso creativo y la gente dice y sigue diciendo que no tiene creatividad. La creatividad, como les digo, es algo que se desarrolla y se puede desarrollar tan fácil con tan solo seguir estos 5 pasos. Continuemos. Fundamental dentro del proceso de diseño en cualquier parte es realizar bocetos. Bocetos es la manera más fácil de fallar. Y fallar es muy importante en diseño porque cada vez que fallamos generamos pues nuevas ideas y nuevos valores a nuestro diseño. Bocetar es fundamental, o sea, literalmente todo lo que a ustedes se les ocurra, intenten bocetarlo. Ojalá pues con papel y con lápiz, no digitalmente. Pero hacerlo, créanme que les va a desarrollar muchísimas más ideas y más creatividad. Es muy muy importante. Dicen que lo mejor es fallar rápido y fallar barato. Porque recuerden que cuando ustedes ya terminen un concepto y ese concepto se está imprimiendo 5000 unidades cada 2 horas y ustedes se dan cuenta que algo falló, es mejor fallar antes a cuando ustedes ya tienen 5000 copias impresas de ese diseño. Entonces les recomiendo muchísimo tener en cuenta la bocetación al momento de iniciar en el diseño. Ya hablamos de los fundamentos de diseño, que es como la base primordial de todo esto. Y ahora necesito que estén muy muy atentos porque lo que vamos a aprender es el núcleo, es lo principal, es algo que tenemos que aprender a dominar. Porque en el diseño, literalmente, aprender a manejar herramientas es el 10% de todo el proceso de diseño. Ustedes pueden aprender a manejar la herramienta que ustedes quieran. Pueden encontrar 1.000.000 de tutoriales en YouTube de cómo manejar Photoshop, de cómo manejar Illustrator, de cómo manejar... Todo eso lo van a poder eso es casi un proceso mecánico más que creativo. Pero lo que en realidad está, la parte valiosa del diseño, es todo lo que estamos aprendiendo ahora, que es lo más importante. Les los digo yo, que literalmente toda mi vida estuve utilizando Photoshop. Y hasta hace poco me di cuenta que todo lo que básicamente estaba creando estaba escaso de concepto. Que muchas veces, incluso yo me daba cuenta que lo que yo creaba con Photoshop en realidad era casi que vacío, que no comunicaba nada, no había ninguna idea. Y era porque me estaba omitiendo todos esos conceptos que son supremamente importantes en el diseño. Y es por eso que yo que los quiero enseñar ahora. Porque con esto, literalmente no importa la herramienta que ustedes trabajen, van a poder comunicar lo que quieran. Así que les pido que ahora presten más atención de la que prestaban antes. Vamos a hablar acerca de la composición. Exactamente, ¿qué es la composición? La composición, de cierta forma, es la manera en que nosotros tomamos elementos visuales y los ubicamos dentro de un espacio. En este caso, incluso hacer diapositivas puede ser un trabajo de composición. Cuando ustedes, digamos, su profesor les dice, es que quiero que me haga una presentación acerca de esto, me van a exponer acerca de esto. Ustedes tienen que pensar, bueno, voy a exponer acerca de ese tema, ¿cómo lo voy a exponer? Y ustedes empiezan, bueno, colocan un título, una descripción, colocan un par de imágenes, que estos colores con estos. Todo ese proceso es un proceso para elaborar una composición, para poder organizar esa información de manera que las personas que lean la diapositiva lo entiendan de manera rápido y clara, ¿cierto? Pero hay unos trucos y hay unos buenos consejos de cómo generar buenas composiciones gráficas. El primero de ellos es el balance. El balance es algo muy natural entre nosotros. Nosotros como seres humanos que vivimos bajo la ley de la gravedad, estamos acostumbrados a estar en planos literalmente horizontales y mantener objetos verticales. Como por ejemplo esto puede representar un plano horizontal y casi siempre todo lo que está parado sobre un plano horizontal suele estar balanceado. Es el concepto general y nos gusta ver todo balanceado, todo nos gusta verlo balanceado. A nadie se siente cómodo viendo como algo está al borde o a punto de caerse, como por ejemplo su celular cuando está al borde de un mueble. Ustedes nunca van a sentirse cómodos y siempre van a procurar que el celular se haga un poco más en el centro de la mesa. Lo mismo pasa con las composiciones gráficas, el balance es demasiado importante y el balance incluso también nos ayuda, o en nuestro campo nos ayuda muchísimo porque está compuesto de dos cosas que son fundamentales, el peso y la dirección. Con peso y dirección nosotros somos capaces de hacer que los usuarios dirijan la mirada a ciertos puntos de nuestra página web o de nuestra aplicación. ¿Cómo funciona el peso y la dirección? Comencemos por el peso. De esta imagen de acá,
¿Cuál creen ustedes que es la más pesada? ¿A dónde va su mirada? Cualquiera se puede mutear y me puede decir. La Evidentemente, roja. La roja. evidentemente la roja. Claro, nosotros estamos relacionados. Rojo. Estamos muy acostumbrados al que rojo es como un elemento de pasión, un elemento fuerte. Y aquí influye también muchísimo el fondo. El fondo es blanco. El otro color, en este caso el cyan está muy iluminado y casi cercano al blanco. Por lo que este rojo está mucho más fuerte y más pesado. Y obviamente lo que vamos a mirar primero va a ser ese rojo. Así funcionan las páginas web. Por ejemplo, como les decía los de esta tarde, la página de Platzi, que fue un ejemplo que encontré muy rápido, maneja su presentación acá, ¿cierto? Pero si se fijan, todo esto de aquí es oscuro, tiene algunos detalles aquí verdes que resaltan, pero obviamente lo que llama la atención aquí tanto es esto como esto de acá arriba, su anuncio de que tiene una oferta y su anuncio de comenzar ahora. Ese botón lo colocaron ahí porque sí, no lo colocaron por simple gusto o porque les pareció bonito. Ese botón lo colocaron para que uno se fijara en todo esto y le dieran comenzar ahora. Está vilmente diseñado para que sea así. Lo mismo pasa con lo que tenemos acá. Están generando peso en la página para que nosotros dirijamos nuestra mirada a ciertas partes específicas. Otra forma de generar peso, pues como les decía, influye muchísimo el fondo. En este caso tenemos un cuadrado con distintos tonos. Obviamente este pesa más que este, pero influye mucho que el fondo sea blanco. Si el fondo fuera oscuro, evidentemente el que más tendría peso sería este. Eso tiene que ver con un concepto llamado figura fondo, que lo pueden aprender con las leyes de Gestalt, que eso lo van a tener que consultar más adelante, se lo voy a dejar de tarea. Es muy interesante esas leyes, son muy cortas, las recomiendo revisarlas porque están literalmente en todas partes donde ustedes vayan, van a encontrar leyes de Gestalt, y uno de esos conceptos se llama figura fondo. También están las leyes de usabilidad, la pueden encontrar como leyes de UX, son como 20. Les recomiendo que las busquen también, son muy útiles y hay muchísimos ejemplos de cómo las aplican. En todas partes también las aplican y esas dos cosas son demasiado importantes. Pero bueno, eso es una forma también de generar peso visual. Hablemos de este ejemplo. En este caso tenemos los dos cuadrados del mismo color, pero solo uno tiene una textura. Y simplemente por tener la textura, ya nuestra mirada se está fijando más en ella. Esa es otra forma también de generar un peso visual. Y finalmente, con el simplemente hecho aquí de haber movido un poquito el cuadrado, ya estamos generando un peso, una tensión en nuestra composición. Ya nuestra mirada incluso nos empezamos a sentir incómodos. Ese simple hecho de sentirnos incómodos también, bueno, tiene que ver con los patrones oscuros de diseño, pero no vamos a hablar de eso todavía. Eso también es una forma de generar peso. Así que recuerden, hay muchas formas de generar peso en una composición. No solo se queden con una. Y eso es bueno para empezar a dirigir la mirada de nuestros usuarios. Hablemos de dirección visual. En este caso, yo lo que intenté hacer acá fue ubicar este triángulo precisamente al final de esta palabra. Y este triángulo apunta directamente a un elemento más que tenemos por acá. Ese simplemente hecho de hacer ese recorrido visual, podemos llamarlo dirección visual. La dirección visual es precisamente colocar esos elementos de una manera en la que nos lleva como por un recorrido a través de la pantalla. Un ejemplo que me gusta muchísimo es este de The New Yorker. Es una revista súper prestigiosa en Estados Unidos. Todos los días sacan nuevas ediciones y los diseños de las portadas son buenísimas. Les recomiendo revisarlas. Pero en este caso me gustó mucho este ejemplo porque es precisamente lo que hablamos cuando hablamos de dirección visual. Si ustedes se pueden dar cuenta, casi todo lo que está en esta composición nos está llevando los ojos hacia un punto. Y es evidente cuál es el punto, ¿no? Es este de acá. Si se dan cuenta, tanto las varillas, los escalones, estas decoraciones de acá, incluso esta luz de acá, nos está forzando a seguir un camino por aquí y dirigirnos directamente a esta parte de acá. Incluso el color de fondo que está aquí, que parece como un atardecer, está influyendo para que nosotros sigamos ese recorrido y nos fijemos en esta parte de la composición. Eso es un ejemplo clarísimo de cómo funciona la dirección visual y literalmente lo aplican en todas partes. En las revistas así de tendencia, de farándula y toda esa cuestión, ellos colocan fuentes grandísimas y empiezan a colocar cuestiones así para que uno empiece a dirigir la mirada a todos los encabezados y sepa de qué trata la revista. Es un truco bastante bueno. Este, por ejemplo, es un diseño de Drucker. No sé si de verdad sea de él, pero pues me gustó muchísimo y lo quería mostrar con ustedes. Ahora, el balance. El balance es tan importante que también tiene unos tipos de balance. Existen el tipo simétrico y el asimétrico. El simétrico ya podemos conocerlo, es como el que más nos gusta, con el que estamos más cómodos. El simétrico simplemente, si vemos esta composición de acá, si lo cortamos a la mitad nos damos cuenta que es exactamente lo mismo hacia ambos lados. Con eso nos damos cuenta que es técnicamente simétrico, ¿no? Es como perfecto. En cambio el asimétrico, por lo general es el más peligroso. Hay gente que se especializa en realizar diseños asimétricos, pero es muy difícil. Es algo que requiere mucha técnica y muchos años de precisión.
Pero lo que intentan hacer es técnicamente romper con la simetría, pero también recompensarla, no simplemente con solo romperla. En este caso, desubicaron los dos iconos, cambiaron el cuadrado por un círculo y el rectángulo de acá los compusieron en dos. Intenta darle el mismo peso que tenía antes, pero evidentemente esa figura es asimétrica. Igual, pues tampoco es que la gente no se siente muy cómodo con lo asimétrico, pero hay gente que, como les digo, es demasiado buena en eso, que pueden crear composiciones muy interesantes a punta de asimetría. Entonces es un concepto que hay que tener en cuenta. También existe el tipo de balance radial, que como su nombre indica, los elementos casi siempre están compuestos como en forma de círculo, forman como un círculo. Eso es muy utilizado en pósters y en cosas así como de bandas musicales. La composición radial también se encuentra muchísimo, pero casi siempre hay como un punto central. El punto central sería este, ¿no? El centro del círculo. Entonces todos los elementos están apuntando hacia ese centro y dan esta sensación de que todo está organizado como alrededor de un círculo, ¿cierto? El último, que es el más difícil de todos, es el caótico. El caótico literalmente, pues como su nombre lo indica, es un caos. Tiene elementos de todos los colores, de todas las formas, pero increíblemente logran crear balance con tanto reguero de cosas. Eso es algo increíblemente difícil de hacer, eso lo hacen los artistas abstractos, que literalmente colocan líneas y colores por todas partes, pero logran hacer piezas que son muy muy atractivas y a la gente les encanta. Es algo muy muy difícil de hacer, como les digo, eso requiere años y años de práctica, pero existe el tipo de balance caótico y lo aplican también en muchas partes. Hablemos de otro elemento de la composición que es muy muy importante. En este caso es el contraste. El contraste se puede dar entre formas distintas. El primero es a través de un cambio de forma. Como ustedes pueden darse cuenta, todos los elementos aquí son cuadrados con excepto ese círculo. Y simplemente haber cambiado la forma de este elemento de acá, estamos generando un contraste con respecto al resto. Estamos generando un cambio. Eso es lo que quiere referirse cuando hablamos de contraste. Como que algo se denota, como que se resalta a comparación del resto. Como lo hicimos acá con las letras, que literalmente cambiamos el fondo y su color de fuente y ya estamos dándole como un resalte a estas palabras de acá. Otra forma de generar este contraste, como les decía, dándole un poquito más de peso de color con respecto a otros, y ya con simplemente haber hecho eso, estamos generando un contraste, estamos una diferencia de este elemento con respecto al otro, con respecto al fondo y con respecto a los otros elementos. Otra forma de generar contraste es a través de la forma. En este caso, todos los elementos tienen la misma forma, bueno, el tamaño, perdón. Y el último elemento de acá es increíblemente, pues, casi que el doble de grande. Y solo con eso ya tenemos un contraste generado aquí. Es una técnica que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, cuando tengan una tienda de productos y tengan un producto premium máximo que es el top ventas. Lo pueden generar así. Simplemente le colocan un texto un poco más grande y ya se está generando un contraste, una diferencia con respecto a los otros productos. La alineación es un concepto de composición que es súper fácil de entender, es el más fácil de todos. Simplemente es tomen los elementos de la composición y alineenlos con respecto a un eje o al menos un sentido. Eso es todo lo que hay que hacer con la alineación. Simplemente darle como aquí como unos bordes y dejar que todos se encuentren centrados y bien alineados. Puede ser vertical o puede ser horizontal también la alineación. Pero pues en sí es el concepto más fácil de entender y sí lo utilizan bastante en los diseños. Acerca del movimiento, esta pintura me gusta mucho, Una noche estrellada. Tiene esa sensación de movimiento porque Vincent hizo los trazos para que fuera de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, el cielo pareciera como que se estuviera retorciendo, se estuviera moviendo. Incluso hay GIFs de personas que intentan hacer esa sensación, pero no necesitan un GIF para entenderlo, porque ustedes simplemente pueden darse cuenta que esa pintura da esa sensación de movimiento por la forma en la que están ubicados o como fueron realizados los trazos. Y ojo, es una técnica muy muy común en películas, en póster, en todo. Una forma de generar también movimientos a través del desenfoque. Si ustedes mueven la cabeza de un lado para otro muy rápido, se dan cuenta que los elementos o lo que ustedes están viendo se empieza a desenfocar, se empieza como a mover. Obviamente se mueve, ¿no? Pero se ve como un desenfoque, no se ve claro. A través del desenfoque ustedes pueden generar como sensaciones de movimiento. Un movimiento, a fin de cuentas, es como algo que nos da la sensación de que eso que está ahí, aunque está quieto, en realidad se está moviendo o está yendo hacia alguna dirección. Y ojo, el movimiento no hay que confundirlo ni con el ritmo ni con la repetición, porque las tres cosas son cosas distintas. Hablemos de la repetición. La repetición es el concepto más fácil de entender, que simplemente es coger un elemento y duplíquelo varias veces y ya con eso han generado la repetición. Eso fue lo que hice precisamente aquí con el título. Yo puse el título, lo repetí varias veces e incluso para darle como una sensación más de repetición lo que hice fue juntarlo y que quedara más pegado. Y con eso di esa sensación. Yo obviamente hice eso con un propósito y ese es el propósito para explicar cómo funciona la repetición. A diferencia del ritmo, el ritmo es de esta forma. El ritmo, ustedes dirán, bueno, aquí también se está repitiendo la costa.
Pero sí, el ritmo requiere un cambio. Si ustedes se dan cuenta, no todo está escrito con el mismo color. Incluso este color de aquí es gris y este de acá es negro. Y simplemente haber hecho ese cambio, estoy generando un ritmo. Es como con la música. Ustedes en la música, ustedes escuchan una canción y la canción tiene como una batería de fondo. Y la batería no siempre está haciendo golpes seguidos, ¿no? Siempre es como golpe combinado con un platillo, combinado con una caja. Entonces hacen como repeticiones, pero en realidad están haciendo un ritmo porque hacen cambios en la batería y eso suena y suena y suena y se siente cómodo. Lo mismo está pasando con esta composición. Estoy generando un cambio dentro de las repeticiones y ya con eso estoy haciendo un ritmo, que también es muy útil y muy bueno para hacer composiciones. Por último, tenemos los patrones de lectura. Los patrones de lectura es algo fundamental, es increíblemente importante y sobre todo para nosotros, porque eso es lo que dice cómo las personas están técnicamente consumiendo el contenido de nosotros. Patrones de lectura hay varios. Tenemos el patrón F, el capas de pastel, los topos, punto fijo, punteado total, hay muchísimos. El más famoso de todos creo que es el patrón F, que es cuando las personas leen el cabezado, leen un poquito de la descripción, luego saltan al siguiente cabezado, luego leen otro poquito de la descripción, y así sucesivamente. Esa es la forma en la que más se consumen las páginas web. ¿Cómo nos damos cuenta? Sencillamente buscando algo en Google. Por ejemplo, casa. Si ustedes se dan cuenta, el primero que van a ver posiblemente sea esto. Luego van a ver el primer título, un poco la descripción, pero luego se van a saltar al segundo título, luego un poco la descripción, y menos de nada se dieron cuenta que hicimos una F en solo lectura, y lo hacemos todo el tiempo. Los capas de pastel es cuando la persona solo se enfoca en los títulos resaltados, ¿no? En los encabezados grandes y bien marcados. Los topos es cuando las personas empiezan a hacer como un skipping y quieren buscar como un contenido muy preciso de alguna información. Entonces aquí empieza a leer un poquito el título, leen algo y van saltando en varias partes de la página. El punto fijo es cuando las personas están de afán y solo quieren ver como resultado rápido y empiezan a bajar la página. Entonces solo leen la parte que esté literalmente al inicio de cada párrafo. El punteado, en este caso, dice que el lector descubre unas líneas o listas que comienzan por la misma palabra o expresión y se salta. Entonces empiezan a leer, hacen como un scamming, pero hacen como saltos dentro del contenido del mismo párrafo. Y el total, pues es obviamente cuando ya leemos todo el contenido que tiene la página. Acá también hace falta una técnica que es increíblemente utilizada, se llama el patrón en Z. Y el ejemplo de hoy que hice con los muchachos de la tarde, yo les enseñaba esta página, que no me acordaba. Esta página de Akamica es una página que da también cursos. Y yo les hice un ejemplo con respecto a esta parte de acá. Si se fijan, voy a seleccionar esto así. Y voy a editarlo por acá rápidamente. Esta página tiene por sí un patrón de lectura muy fijo. Evidentemente al principio lo que hicieron fue colocar esas cuatro tarjetas, ¿no? Lo primero que vamos a leer de esa tarjeta va a ser este de acá, ¿no? Nosotros siempre leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esa es como la forma en que nos enseñaron a leer. Y todos los libros están hechos de esa forma y eso no, nadie lo va a cambiar. Pues bueno, por este lado, ¿no? En Japón puede que sea distinto y en otros países. Pero por ese lado del mundo, así es como leemos. Y evidentemente lo primero que vamos a leer de todo esto va a ser esto. Akamica puso esto aquí con una precisa razón. Quiere que nos demos cuenta qué es lo que ellos están ofertando como cursos. Y por eso fue que lo colocaron de primeras y colocaron que todos fueran tarjetas. Para que cuando leyéramos esto, asimiláramos que eso es un curso y que evidentemente las otras tarjetas también van a ser cursos que ellos están ofreciendo. Posiblemente nosotros vamos a leer este primer título e incluso solo para conocer cuántas carreras o cuáles son las otras carreras, vamos a saltarnos a leer solamente los títulos. Ni siquiera nos vamos a enfocar en leer las descripciones de cada uno. Porque incluso creo que Akamica no quiere que leamos esas descripciones. Porque si se fijan la letra por cómo está y el tamaño, no le resulta interesante que nosotros veamos esto. Resulta interesante, lo valioso para ellos es que sepamos cuáles son los cursos que ellos ofertan. Y que evidentemente encontremos uno que nos guste. Asimismo, es por eso que colocan los títulos tan grandes y hacen este efecto de las tarjetas, que también tienen que ver con las leyes de usabilidad que les estaba mencionando antes. Ya, con simplemente haber hecho eso, ya tenemos, simplemente con una leída rápida, ya sabemos qué es lo que Akamica está ofertando en su página web. Simplemente por haber hecho esa estrategia ahí. Ahora, ya después de leer esa parte de acá, y de pronto tal vez la descripción, vamos a dar cuenta de esta sección de acá. ¿Y qué va a ser lo primero que vamos a ver en esta sección? Obviamente lo primero que vamos a ver es esta imagen de acá. Porque las imágenes dicen muchísimo. O sea, como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 palabras. Y esa imagen tiene incluso elementos adicionales de diseño para llamar nuestra atención. Entonces aquí nos vamos a fijar un tiempo. Y como estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, lo siguiente que vamos a leer va a ser este título de acá. Vamos a saltar de la imagen y vamos a leer esto. Y de nuevo, puede que leamos la descripción, pero
por pura inercia, nuestro cerebro nos va a llevar para el siguiente título, que está acá abajo. Y vamos a leer esa parte. Y el mismo proceso, vamos a continuar, vamos a luego enfocarnos en esta imagen por sus detalles. Evidentemente vamos a pasar luego a esta imagen y vamos a terminar leyendo esa parte de acá. Y en menos de nada hemos leído, aunque sea solo los títulos, gran parte del contenido de la página de Acámica, solo siguiendo ese patrón. Y finalmente ellos colocaron acá esto, que son como información de los medios que hablan sobre ellos. Y si se dan cuenta, lo que hicieron fue crear una tarjeta de informativa, ¿no? Tiene un tipo de información y ya comunica algo por sí sola, pero también lo colocó alrededor de otras tarjetas. Así que lo que hizo fue un término de agrupación y de repetición para que nosotros sepamos que lo que dice acá evidentemente va a ser parecido a lo que dice Pulso, a lo que dice Clarín y lo que dice el Universal. Entonces esto de aquí también lo colocaron y lo pensaron de cierta manera. Incluso con el simple hecho de haber colocado la flechita de acá, ya nos está dando una sensación de que hay continuidad, de que ahí van a haber más tarjetas y que vamos a encontrar. Obviamente cuando presionemos esta flecha vamos a encontrar más tarjetas. Si lo intentamos, pues evidentemente tenemos que encontrar tarjetas. Si rompemos ese esquema, vamos a confundir al usuario, ¿no? Entonces Acámica obviamente lo sabía y lo que generó Acámica acá fue este patrón de lectura en Z, que está muy, como les digo, muy presente en las páginas web. Casi en todos lugares ustedes van a encontrar este patrón y es increíblemente efectivo. Hablemos ahora del último elemento de composición que voy a comentar aquí, es el espacio. El espacio es uno de lo que más me gusta y esa misma diapositiva lo puede explicar. Simplemente por haber colocado el título acá y haber dejado todo este espacio aquí, estoy dando como una sensación de atención a mi elemento. Y ojo, el espacio se puede utilizar de muchas formas. Una de ellas es el espacio positivo y el espacio negativo. Acá a la izquierda tenemos espacio negativo, evidentemente por el color de fondo, y lo que resalta es blanco. Y el espacio positivo, el fondo es blanco y lo que resalta es contrario, o sea, el negro. Y aquí, como lo hizo el artista, hace uso de este fondo negativo para agregar algunos elementos adicionales y así darle forma a la composición. Y simplemente es clarísimo, no sé qué se está abrazando exactamente ahí, pero está clarísimo de que es un abrazo y que hace uso de ese fondo para complementar el diseño. Lo mismo hicimos acá, lo mismo hizo el creador acá, qué pena. Aquí lo que hizo fue agregar el contorno del animal en negro y utilizar el espacio positivo para completar el rostro y hacer la sensación de que se está como mirando hacia un lado. Y no necesita más, o sea, eso es lo único que necesita para poder comunicar lo que él quiera comunicar. Y es bastante bonito y bastante cómodo. Incluso creo que en gran parte de todas las diapositivas que les mostré, hago uso del espacio en blanco para darle como más enfoque a lo que quiero enseñar. Entonces es una técnica bastante buena, es muy minimalista y me gusta bastante. Este es un ejemplo de Shigeo Fukuda, que es un ilustrador increíblemente bueno. Es escultor y es diseñador, pero el tipo se hacía unos pósters muy buenísimos como este. Este se llama Normor y ni siquiera necesitamos saber el nombre de la pieza para saber qué es lo que quiere comunicar. Y si se dan cuenta, Fukuda aquí no utilizó nada más que un fondo, figura fondo, puso una figura que en este caso es la bomba, dio este contorno de la calavera que está en el medio y ya con simplemente esos elementos él crea un póster que comunica lo que tiene que comunicar y es increíblemente bueno. Les recomiendo muchísimo que lo googleen después, busquen Fukuda diseños y tiene un montonazo de diseños así en este estilo que son supremamente buenos. Si se pueden dar cuenta, el tipo no tiene que ser el mayor artista del mundo, no tiene que ser un prodigio, simplemente tiene que saber qué es lo que quiere comunicar y qué elementos utilizar para hacer su composición. Obviamente el tipo es crack y estudió muchísimo y he practicado muchísimo para poder hacer esto, pero pues quería enseñárselos para que lo tuvieran muy en cuenta. Vamos a pasar al punto donde nosotros podemos empezar a crear diseños. Para poder crear diseño tenemos que tener en cuenta los elementos visuales, con lo que podemos trabajar, por así decirlo. En este caso, los elementos visuales del diseño son estos. Tenemos tanto puntos, tenemos líneas, tenemos figuras, tenemos el color, las tipografías, las imágenes e incluso podríamos incluir las ilustraciones, que es una forma distinta de generar elementos visuales. Pero literalmente, solo con tener conocimiento y dominio de estas cosas, de esas que ustedes están viendo acá, podemos ser capaces de crear un concepto de diseño o un diseño lo suficientemente bueno para comunicar. Simplemente con tener en cuenta estas de aquí. Hoy quiero hacer mucho énfasis en el color, que es uno de los más difíciles de manejar, uno de los más engorrosos. Tiene muchísimos detalles, tiene muchísimos significados, es súper difícil de manejar. Entonces quiero enfocarme en la clase un poquito en el color y en la tipografía. Los elementos como los puntos y las líneas ayudan a dar énfasis y a dar un poquito de jerarquización a nuestras composiciones. Con jerarquización nos entendemos a que siempre tiene que haber algo principal, ¿no? Como
algo similar a lo que vimos con los patrones de lectura, ¿no? Que tiene que haber un encabezado, algo grande por donde empezar y empezar ese recorrido o esa organización de la información para que sea legible y sepamos qué es lo que tenemos que comunicar. Eso lo podemos lograr muy bien con los elementos, como les digo, con puntos, con líneas y con algunas figuras que puedan retocar una composición. Pero como les digo, el color y la tipografía son de los más difíciles de manejar y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Esto de aquí es un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Dice, hola, es mi presentación, esta es mi presentación. Esto lo vamos a arreglar, ya después de que hablemos de todo esto, vamos a arreglarlo y vamos a aplicar algunas reglas de elementos visuales para mejorar esta diapositiva de acá. Pero por ahora tenganlo en cuenta. Hablemos del color. Para entender el color, hay que tener en cuenta estos tres sistemas de colores. Existen más, pero estos son los más importantes. El CMYK, el RGB y el HSV. El HSV lo vamos a poder entender cuando sepamos las propiedades del color. Así que por ahora no nos enfoquemos en esto. Enfocamos en estos dos. Estos dos son el gran dilema de todos los días. Hay gente que todavía no logra entender cuándo utilizar CMYK y cuándo utilizar RGB o en qué se diferencian. Porque sí, evidentemente, uno a veces no consulta o no quiere llenarse más información, entonces no lo hace. Pero hoy sí les voy a explicar cuál es la diferencia entre CMYK y RGB. Y para entender la diferencia entre estos dos, cuéntame. Pues es que yo he visto que, bueno, sí, es que ambos manejan distintos colores, pero es que el SMYK se usa principalmente para las impresiones, porque uno no puede imprimir RGB en una impresora porque no van a salir los colores naturales, va a salir más opaco. Ajá, exacto. Eso es lo nítido. Evidentemente, Mateo. Y eso tiene que ver muchísimo con la teoría sustractiva y la teoría aditiva del color. Y eso es lo que ese ejemplo que nos acaba de dar Mateo es perfecto. Cuando ustedes imprimen algo en RGB, evidentemente no va a verse como RGB. ¿Por qué? Cuando ustedes imprimen algo, están utilizando la teoría sustractiva del color. Para entender la teoría sustractiva del color y entender la teoría aditiva del color, tenemos que entender un poquito de cómo funciona en realidad el color. Para entender cómo funciona el color, les voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a pensar en un tomate. Esto de aquí es un tomate. Evidentemente. Obviamente. El que diga lo contrario me preocupo. Pero esto es un tomate. Todos tenemos claro que el tomate es rojo. Pero, en teoría y físicamente hablando, el tomate es de todos los colores menos el rojo. Es rojo porque lo refleja a través de su pigmento vegetal. Es decir, el tomate, por su estructura, por lo que está compuesto, es capaz de absorber todos los colores y emitir o reyectar o reflejar el color rojo que vemos nosotros. Así que las cosas que vemos, por lo general, son literalmente de todos los colores, menos del color que es. ¿Cómo entendemos esto? La luz blanca, que es la luz que rebota sobre este tomate, es conocido como el espectro visible. El espectro visible es la parte del espectro electromagnético que podemos literalmente ver con nuestros ojos. El espectro visible son toda la gama de colores que podemos ver. Todo esto que ustedes ven acá es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, imagínense que es como el campo donde viajan las ondas electromagnéticas, como las ondas de radio, como la televisión, bueno, etcétera. Aquí incluso los rayos X y los rayos gamma viajan a través del espectro electromagnético. Las ondas que van por debajo del color rojo son conocidas como infrarrojo, que no se pueden ver, y las que van por encima del violeta son conocidas como ultravioleta, que tampoco se pueden ver. Solo lo que está acá, en este pedacito de acá, este franjo de aquí a aquí, es toda la luz y todos los colores que conocemos. Si ustedes se dan cuenta, en el espectro faltan algunos colores, como por ejemplo el marrón. El marrón es una combinación de varios colores. En realidad es una transpuesta de las ondas electromagnéticas de unos colores específicos. Pero pues evidentemente en este caso no vamos a poder verlo. Surge a partir de una combinación. Lo mismo pasa con el rosa, por ejemplo. El rosa no está acá, pero el rosa se puede generar a través de combinaciones de varios colores. Para entender también el espectro, podemos utilizar el clasicísimo prisma de Isaac Newton, donde evidentemente lo que hizo fue puso un prisma, dejó entrar solo un rayo de luz blanca y se dio cuenta que cuando la luz pasaba a través de ese prisma, los colores se defragmentaban, como que se separaran su longitud de onda, porque la longitud de onda del rojo es mucho mayor que la longitud de onda del violeta. Eso influye muchísimo también en la temperatura del color. Ustedes siempre tienen relacionado que el rojo es como calor, ¿cierto? Que por ejemplo cuando ustedes ponen algo en el microondas, dentro del microondas empieza a ver como rojo. Porque evidentemente hay algunas ondas del espectro electromagnético que podemos sentir a través del calor, por ejemplo. Entonces el rojo es uno de los más fuertes, el cuyo longitud de onda es mucho más larga y pues evidentemente se siente más caliente. En cambio el azul y el violeta, no, el azul y el violeta son un poco más fríos. Entonces aquí podemos ver una línea de diferencia entre los colores cálidos y los colores fríos que hay dentro del espectro.
Así es como funciona de cierta forma los colores físicamente hablando. Y así es como funciona también parte del sistema que hablábamos de CMYK y RGB. RGB funciona por la teoría aditiva del color. Lo que estamos viendo acá con el tomate es sustractivo porque el tomate absorbe todos los colores y solo refleja uno, en este caso el rojo. Lo que ocurre básicamente con la impresora que mencionaba Matthew es que estamos inyectando literalmente tonos en cyan, magenta, amarillo y negro para generar colores sobre un papel. Si ustedes cogen un papel y empiezan a pintar, literalmente hacen un cuadrado rojo y luego cogen otro color y empiezan a rayar otro cuadrado y otro color y luego agregan muchos colores, ese cuadrado al final va a terminar como negro porque literalmente tiene todos los pigmentos, todos los colores mezclados. Algo distinto pasa con los colores RGB. Los colores RGB funcionan por emisión de luz y creo que lo tengan muy en cuenta, por emisión de luz. Lo que ustedes están viendo en ese momento en sus pantallas es emitido por pequeños LEDs que están en la pantalla de su celular, de su computador, de lo que sea. Es luz que está siendo emitida artificialmente. Es luz emitida. Cuando nos combinamos luces emitidas, en este caso un tono rojo, un tono verde y un tono azul, cuando unimos todos esos colores nos da un blanco. Es por eso que es la teoría aditiva del color. Aquí estamos adicionando y aquí estamos restando. Esa es la gran diferencia que hay entre CMYK y RGB. En RGB los principales colores son el rojo, el verde y el azul. Y solo con esos tres colores y la teoría aditiva que les estaba mencionando, podemos generar una gama increíble de colores. Lo mismo pasa con CMYK. Con el cyan, el magenta, el yellow y el negro, que sería el color base, podemos generar también otra gama de colores mucho más amplia, pero en este caso un poco más opacas. ¿Por qué? Porque es sustractiva, no aditiva. Y ahí la gran diferencia entre ellos. Entonces, en breve resumen, CMYK, cuando ustedes van a trabajar en proyectos que tengan que imprimir, que tengan que plotear, que tengan que sacar físicamente. Por otro lado, si ustedes quieren colocar, digamos, composiciones digitales como un logo que van a hacer, lo van a tener que trabajar en RGB, porque ese logo lo vamos a ver, evidentemente por pantallas, lo vamos a ver, pues sí, únicamente por pantallas, no hay forma más de verlo. Entonces así, tenemos claro que nosotros por ahora nos enfocamos más en el RGB. Listo, continuemos. Ya que tenemos claro las dos diferencias entre CMYK y RGB, Red Green Blue, vamos a pasar a hablar un poquito más de RGB. RGB es técnicamente como componemos colores a través de 3 dígitos distintos. Bueno, 3 números. En este caso, una cantidad de tono en rojo, una cantidad de tono en verde y una cantidad de tono en azul. Esa cantidad viene medida de 0 a 255 porque pues evidentemente está en un sistema pues, de bytes y los bytes van de 0 a 255. Así que en teoría para formar un color solo necesitamos 3 bytes. En este caso, como les digo, las tonalidades van de 0 a 255. Si yo por ejemplo vengo y coloco, creo que sea muy claro, si yo coloco 0 rojo, acá imagínense que soy un 0 verde y a azul le coloco 255, evidentemente el color que voy a mostrar va a ser azul. ¿Por qué? Porque está toda la tonalidad azul puesta al máximo y los otros dos tonos están en ceros. Si yo coloco 000, me va a quedar pues todo negro porque no hay nada. Y si coloco 255 en todos, me va a quedar en blanco. ¿Por qué? Que hemos dicho por acá, cuando juntamos los 3 colores al máximo, tenemos como resultado el blanco. Así que vamos a comprobar esto justamente ahora con este cuadrado que ustedes ven acá. Entonces voy a venir por acá y voy a darle este color. Este color lo voy a colocar acá en el sistema RGB. Como ustedes se pueden dar cuenta, como está en sistema RGB, tiene 3 números. Esa es la cantidad de rojo, esta es la cantidad de verde y esta es la cantidad de azul. Como el número es el mismo en todas partes, pues nuestro color se ve como un gris, ¿cierto? Si yo coloco todos los colores en 0, o sea, no hay tonalidad de ninguno de los 3 tonos, ¿qué voy a tener al final? Si es que esto me deja el negro. En un momento no hay nada. Si yo voy a colocar, por ejemplo, 255 acá en el verde, ¿qué voy a obtener? El verde más puro que existe en el sistema RGB. Y si lo combino, por ejemplo, con un azul, voy a obtener un cyan. Y así sucesivamente. Hay una infinidad increíble de colores. Aquí, por ejemplo, solo estoy alterando la saturación y el brillo de este color. Pero por acá puedo alterar el tono. Y vamos a tener una cantidad increíble de combinaciones de colores, simplemente teniendo en cuenta esas 3 cosas. Ahora, bueno, antes que nada tengo que hablar del sistema hexadecimal de los colores. Así como los colores se pueden combinar de 3 tonos, ¿no? De 3 números.
los diseñadores pues dijeron que era una manera un poco más cómoda de digerir esta información, de digerir estos números. Así que crearon el sistema hexadecimal para mantener los colores. Y es súper sencillo de entender. Simplemente existen 6 números en el sistema hexadecimal que tiene este numeral, ¿cierto? Los primeros 2 números son los primeros números y letras, porque en este caso ustedes saben que el sistema binario va de 0 a 1. El sistema decimal va de 0 hasta 9, porque pues el 10 no existe, ¿no? El 10 es la combinación del 1 y del 0. El sistema hexadecimal va del 0 al 9 y luego sigue de la A hasta la F. Así que en teoría hay 15 números, por así decirlo. En este caso es una combinación de números y letras. Los primeros 2 números o letras van a corresponder al tono o al número que hay en cantidad de rojo. Los siguientes 2 van a corresponder al verde y los últimos 2 van a corresponder a la cantidad de azul. De esta manera, si estos 2 están en 0 y estos de aquí están al máximo, porque recuerden que F es la última letra del hexadecimal, si estos 2 están al máximo y estos 2 están en 0, este color de aquí es el verde. Vamos a ver un poquito más a fondo de esto. Si todos están en 0, pues no hay ningún tono, todos están en negro. Si todos están al máximo, ya sabemos, está en blanco. Si los primeros 2 están al máximo y todos están en 0, significa que eso es un rojo. Y así sucesivamente, vamos darnos cuenta que todos los colores que están en el sistema RGB se pueden expresar con esos 6 dígitos. Y esa es como una manera estandarizada de manejar los colores. Ustedes a todo lado que vayan, si es una aplicación de colores y es de paletas de colores o lo que sea, van a encontrar los colores en sistema hexadecimal. ¿Que lo tienen que entender a fondo? No, pero tienen que saber de dónde viene y cómo funciona. Ahora sí, hablemos de las propiedades del color. El color tiene 3 propiedades. ¿Por qué son importantes las propiedades del color? Porque nos permiten modificar y manipular el color como queramos. Vamos a ver esto de manera un poco más práctica. Yo por acá tengo un archivo en Photoshop en el que tenía pues ya listo un color. Este es mi color base. Y este color lo va a alterar precisamente las tres propiedades. Comencemos por el primero, que si no estoy mal es el brillo, es el tono. Listo, voy a seleccionarlo por acá y me voy a acercar un poco a él. Voy a abrir esta opción de aquí que me permite modificar los 3 tonos, tono, saturación y luminosidad. Y ahora vamos a modificar el tono. Quiero que se fijen muy bien, voy a mover esta barrita de acá de izquierda a derecha. Y se van a dar cuenta que cuando me muevo al mínimo, tengo un color totalmente distinto al que tenía antes. Y si me muevo al máximo, tengo otro color, bueno, que literalmente se parece al último, pero en teoría es súper más. Si nos regresamos un poquito más, es también distinto al que teníamos antes. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tono? Cuando hablamos de tono, nos hablamos a eso que nos dice que es ese color. Es gracias al tono que nosotros podemos diferenciar los colores de un arco iris. El tono es el que nos dice, hey, esto de aquí es un verde, o hey, esto de aquí es un morado. Eso es lo que hace el tono. El tono es la propiedad del color que determina su nombre, que determina lo que es. Y ojo, el azul, por ejemplo, tiene distintas matices, que es algo muy distinto. Por ejemplo, el azul tiene el azul rey, el azul cielo, tiene que el índico, tiene variaciones. Esas variaciones sobre un tono se conocen como matices, pero el tono en realidad es el color mismo. Creo que quede claro hasta ahí. Así que recuerden, tono es el color. Si movemos el tono estamos cambiando el color. Ahora, hablemos de la saturación. Cuando hablamos de saturación, hablamos de qué tan puro o no es ese color. En este caso, si yo llevo este color al máximo saturación, o sea, lo saturo totalmente, voy a tener el estado puro del color. Sí, hay una diferencia clarísima entre ellos. Y es que este es más azul que este. O sea, no es que sea más azul, es azul. Solo que en este caso es más puro. Este que tenemos aquí es el estado puro, puro, puro del azul. Es un azul que no tiene ni modificaciones en blancos, ni en negros, ni en nada. Es el azul puro según la onda electromagnética, literalmente según la onda. Entonces, esa es la gran diferencia entre esos dos. Si yo la saturación, por ejemplo, la llevo al mínimo, lo que voy a hacer en este caso es volverlo pálido. O sea, ya no es un color puro, ya se volvió, como ustedes pueden ver, con un gris. El gris es como esa ausencia de saturación, esa ausencia de color puro. Si ustedes llevan la saturación al mínimo van a tener casi siempre un gris. Así que voy a dejarlo aquí puro, mientras tanto. Y ahora, con el último color, vamos a hablar acerca del brillo. El brillo es el más fácil de entender. Es la cantidad de luz, por así decirlo, o de luminosidad, como dice por acá, que tiene este color. Si la luminosidad de un color la llevamos al máximo, evidentemente vamos a obtener un blanco, que es lo más iluminado que puede ser un color. Es lo máximo. Y si obviamente llevamos esa iluminación al mínimo, pues vamos a tener un negro, que es la ausencia total de luz
¿qué vamos a hallar? Simplemente con esto ya hemos modificado increíblemente fuerte el brillo de nuestro color. En este caso lo dejar más oscuro. Y como ustedes se pueden dar cuenta, teníamos los tonos originales y aquí fueron modificados tanto el tono, la saturación y el brillo. Espero que haya quedado claro esos tres conceptos, porque gracias a esos tres conceptos es que podemos manipular y podemos llegar a un color que queramos. Digamos, tenemos un color base como verde y ustedes dicen, no, no me gusta, me gustaría que fuera más oscuro, me gustaría que fuera más verde, me gustaría que fuera otro tono. Así me van a poder modificar los colores. Así que continuemos por acá. Hasta ese punto, como ustedes se pueden dar cuenta, solo hemos hablado del color y todavía nos falta. En este caso vamos a hablar de las paletas de colores. Las paletas de colores son esas combinaciones de, pues sí, es una paleta que tiene varios colores y evidentemente esos colores entre ellos combinan bastante bien. Pero ojo, eso no se saca al azar. No, eso también tiene como su ciencia. Y parte de esa ciencia tiene que ver muchísimo con el círculo cromático. Les voy a enseñar una de las técnicas pues más utilizadas para generar paletas de colores que funciona muchísimo. Y es que funciona muchísimo porque no hay forma de evitar que no funcione. Y es así. Eso de aquí ustedes ven es el círculo cromático, ¿no? Es la composición de todos los números a través de de todos los colores a través de un círculo, pero pues obviamente no tenemos todos, tenemos obviamente los principales y los secundarios y los terciarios y ya. Eso se puede extender hasta un degradado increíblemente largo, pero pues no vamos a hacer eso. En este caso, este círculo cromático está hecho a partir de la teoría básica o la teoría fundamental del color, que las que nos enseñan a nosotros, que el color primario en este caso sería el amarillo, el rojo y el azul, ¿cierto? Que es como lo que siempre nos enseñan en las escuelas. Esa teoría del color es válida, se puede aplicar también para círculo cromático, pero es más válida para cuando trabajamos con pigmentos, cuando trabajamos por ejemplo con colores o con pintura. Ahí sí aplicamos un poquito más de ese sistema de color. Pero en el caso de nosotros siempre vamos a utilizar RGB. Para nosotros principalmente va a estar el Red, Green, Blue. Es el más utilizado para las partes digitales. En este caso voy a utilizar esta por ahora para enseñarles cómo se puede crear de fácil una paleta de colores. Así que me voy a ubicar en mi paleta. Aquí está. Y voy a hacer rápidamente unos cuadrados por acá. La primera que les voy a enseñar, que es la más efectiva de todas las paletas de colores y es la más fácil de crear, es la paleta monocromática. Como su nombre indica, es simplemente tomar un color base, como por ejemplo este naranja, y empezar a alterar sus niveles de brillo, ya sea por encima o por debajo, para generar como el mismo color, pero con distinto brillo. Ya se van a dar cuenta que es algo muy sencillo de hacer. Simplemente tomamos ese color y lo único que voy a hacer es llevarlo hacia abajo para oscurecerlo un poquitico. ¿Sí lo ven? Y continúo con el siguiente. Vengo acá, lo selecciono y lo hago un poco más oscuro. Vengo a este último, lo selecciono y luego más oscuro. Si se dan cuenta, esto de aquí es una paleta monocromática que funciona perfectamente. Es la más utilizada, funciona increíblemente bien porque es literalmente un mismo tono, pero pues variado en su brillo. Y pues obviamente eso nos limita muchísimo en creatividad porque solo tenemos un color base y variaciones de él. Pero pues evidentemente es muy utilizado por ejemplo en las casas, cuando quieren decorar una casa o pintarla de cierta manera, utilizan las paletas monocromáticas. Otra forma de generar paletas es, por ejemplo, la paleta complementaria. La complementaria ustedes tienen que escoger un color del círculo cromático. Por ejemplo, yo voy a escoger, en este caso, este verde. Y lo que tienen que hacer es, después de haber escogido este verde, escoger directamente el color opuesto al verde, o sea, este rojo de acá. Y ustedes dirán, no, eso no combina ni por nada del mundo. Y si lo vemos de cerca, ustedes dicen, no, eso no va a combinar jamás en la vida. Pero si ustedes se dan cuenta, este color combina. Combina porque combina y porque lo dice el círculo cromático. Si ustedes recuerdan en la Navidad, las tarjetas que vienen navideñas utilizan estos dos colores. Utilizan el rojo base y utilizan el verde para generar detalles. Evidentemente no utilizan el color así de vivo, porque así de vivo contrasta muy fuerte y pues es muy peligroso manejar esos colores así. Lo que casi siempre hacen es bajarle la saturación, o sea que no quede tan vivo, quede un poquito pálido, y uno de ellos lo hacen pues dominante y el otro lo hacen para ciertos detalles. Pero que lo utilizan y se ve en Navidad y literalmente podemos pensar en un árbol navideño, y cuando pensamos en un árbol navideño vamos a ver un color verde y evidentemente decoraciones en rojo, y esto funciona. Otra paleta que les voy a enseñar hoy, porque en realidad hay muchísimas, es la triádica. La triádica, como su nombre lo indica, simplemente tenemos que crear un triángulo por acá, un triángulo
y lo que hacemos es ubicarlo en ciertos colores. Yo por ejemplo voy a dejarlo aquí, donde está el violeta, este naranja y este verde. Y si dan cuenta, las puntas me están seleccionando varios colores. Y esos colores son los que yo voy a seleccionar aquí. Entonces voy a seleccionar el violeta, voy a seleccionar el verde y voy a seleccionar el naranja. Ustedes me dirán, esto en la vida va a combinar. Y yo les voy a decir que combina. Que combina porque combina. Y porque lo dice el círculo cromático y físicamente está comprobado que esos colores combinan. Incluso si ustedes son fans del anime o algo así, esos colores lo pueden relacionar con el EVA 01 de Evangelion. Pueden que no hayan visto el anime, pero si se dan cuenta, esta figura de acá, adivinen qué colores está manejando. Evidentemente los mismos, el mismo morado, el mismo verde y el mismo naranja. El mismo de esta paleta de colores. Y se dicen, no, eso no va a combinar jamás en la vida. Pues vean. Entonces, hay una herramienta que es muy chévere, se llama Adobe Color. La pueden encontrar así, Adobe Color. Y esto es precisamente lo mismo que les estoy hablando a ustedes, pero pues en tiempo real y pues mucho más sencillo. Literalmente ustedes acá pueden crear monocromáticos, con simplemente mover aquí la herramienta y ya les genera una paleta monocromática. Pueden generar triada, que la acabo de enseñar, que son los tres extremos, y les genera una paleta triádica. Puede generar complementarios y como pueden darse cuenta hay muchas armonías de color que podemos utilizar para crear paletas de colores. De pronto ustedes pueden ir experimentando, pueden encontrar una que les guste más. Pero lo que yo quiero enseñarles aquí es que esto tiene un origen. Y ese es el origen de cómo más o menos están funcionando las armonías cromáticas que conocemos. Hay uno que es cuadrado. Como se pueden dar cuenta, pues literalmente hacer como un cuadrado y él genera una paleta. Pero pues hay que saber. O sea, tenemos una paleta, pero lo importante de la paleta es saber cómo utilizarla, ¿no? No simplemente tenerla. Para ello les voy a enseñar un truquito muy chévere, que es el siguiente: 60, 30, 10. Esos son los porcentajes en los que ustedes tienen que manejar ciertos colores de su paleta de colores. Lo primero que tienen que hacer es determinar de su paleta cuál va a ser su color primario, su color fuerte, el color base, el color que más va a llamar la atención en su página o en su aplicación o en lo que sea. Tienen que escoger ese color. Luego tienen que escoger un color secundario, que es el que va a complementar de cierta forma varios elementos de su color primario. Finalmente van a escoger un color, y ojalá sea el que más resalte, para un 10%. Y este 10% representa botones, representa enlaces, representa lineecitas, detalles mínimos, pero que sirvan para resaltar, como para llamar a la acción, como para incitar al usuario a que le dé clic a cierta parte. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que para los colores primarios tienen que implementar bien o mal los colores neutrales. ¿Cuáles son los colores neutrales? Pues el blanco, el gris y el negro. Esos tres colores son fundamentales porque el blanco, porque todas las páginas web en el mundo tienen que llegar de cierta forma un blanco, de alguna manera. O ya es muy normal que encontremos blanco, entonces es conocido como un color neutral, al igual que el negro, al igual que el gris. Entonces lo pueden combinar con un color, esos cuatro, y pueden formar con esos cuatro el color primario. Y a partir de ahí empezar a utilizar esta regla para darle un poco de color, un color coherente en cantidades armónicas, por así decirlo, a su página web. Javier, antes de entrar a la tipografía para hablar del color, Ajá. es que en CSS también se maneja un estilo de color HSL. ¿Qué tal ese maneja de colores? Maneja tonos, saturación y luz. Ah, sí, Entonces, gracias por mencionarlo. Es el que teníamos acá, ¿cierto? El HCB. es, Ese sistema de exacto. color, se me olvidó explicarlo en la anterior clase, qué pena, pero sí, muchas gracias por recordarme. Ese sistema de color es básicamente una forma en la que podemos entender y manipular muchísimo más fácil los colores. ¿Por qué? Porque viene dado por tres valores: el hue, que es el mismo tono, la saturación y el valor, que es como la intensidad, por así decirlo. Entonces tenemos el tono, saturación e intensidad. ¿Cómo podemos ver esto o cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos entenderlo más fácil? Vea, sencillamente voy a utilizar el mismo ejemplo de acá. Y lo que voy a hacer ahora rápidamente es generarme un nuevo color por aquí abajo. Voy a pintar esto otra vez de blanco. Y voy a crearme por acá este color. ¿Cierto? Entonces, una forma sencilla de manejar o manipular los colores con HCB es simplemente entender: tenemos este color y si decimos nosotros, no, es que quiero tener el mismo color, pero no quisiera alterar su tono, y solo quisiera alterar como su brillo y su cuestión así. ¿Cómo podría hacerlo sin tener que pasarme al tono saturación? Eso lo pueden realizar a través del sistema HCB. Entonces, si le damos por ejemplo acá, ese es mi selector de colores.
Si se dan cuenta, mi selector de colores, si yo selecciono este color, me va a dar unos tonos en rojo, unos tonos en verde y unos tonos en azul. Pero también me da los tonos en CMYK, que ya lo que hablamos antes. Me aparece el hexadecimal y me aparece el HSB. En este caso lo coloca con B de brightness, de brillo. H de tono, S de saturación y B de brightness. Y por ejemplo, digamos que queremos aumentar nomás un poquito el brillo de nuestro color. Entonces solo modificamos la parte del brillo y le subimos, digamos, a 56. Y ya con eso tenemos un color un poco más brillante que el anterior. De pronto no se notó tanto porque le subí literalmente nada. Le subí como una cosita de nada. Pero vamos a intentar ahora con algo más fuerte. Una pregunta acerca, o sea, yo personalmente que manejo más HSL, Ujú. que ¿cuál es la diferencia? Que a mí personalmente me gusta más ese porque yo lo entiendo más, moverlo como entre comillas como cuadra de color, pero entre si RGB y ese cuál es mejor o de ya Es dependiendo mejor del estilo. para manipulación de los colores es mejor utilizar HSB porque no altera tanto los colores. Si se dan cuenta, imagínense que ustedes tienen aquí RGB. Bueno, quiero dejarlo normal. Aquí tenemos el RGB, ¿cierto? Si queremos, digamos, queremos hacer un color un poquito más oscuro, por acá, eso va a alterar totalmente los valores. Ya, tenemos inicialmente los valores 68, 89 y 138. Si muevo tantico aquí este color, lo muevo para acá, vean los valores que ya tienen, 57, 74 y 114. Si ustedes le quieren mandar esos colores a alguien, pues, va a ser re feo porque no van a tener como el dominio total de ellos. En cambio, cuando ustedes tienen aquí HCB, pueden literalmente tener este color y decir, bueno, solo le quiero aumentar el brillo de 54 a 56 y no me alteró todos los colores, ¿si se dan cuenta? Es como más entendible saber qué es lo que estamos manejando con HCB. Queda el H intacto, el S intacto y solo cambió el brillo en este caso. En este caso lo único que hice fue aumentar el brillo sin perder en esencia mi color original. Si lo hubiéramos hecho por ejemplo a punta de RGB, pues tendríamos acá 67, 86 y 128. Si quisiéramos cambiarlo por ejemplo a mano, que yo quisiera aumentarle esto un 20% de brillo, no tengo ni la menor idea de qué mover. Por ejemplo, aquí movería 70 y luego acá movería, por ejemplo, 50 y aquí le bajaría 60 y ya me tiro otro color. O sea, no tenemos manejo. En cambio con este sí podemos manejarlo. Sí podemos decir, no, solo quiero subirle de 54 a 70 y mi color se mantiene. Es mucho más manejable, mucho más entendible utilizar HCB que en sí mismo el RGB para manipular color, ¿no? O sea, con esto tenemos un entendimiento mejor de lo que estamos manipulando. Con este no tanto. Con este sí fallamos moviendo esas cosas. Pero bueno, continuemos. Como les decía, las tipografías. Las tipografías también es un elemento súper importantísimo en todas las composiciones porque literalmente es lo que lleva la información, lo que llevan las letras. Y la letra es lo que nos dice de qué trata cada cosa. Entonces, las tipografías tienen sus estilos. En este caso son todos los estilos que podemos encontrar. Está el serif, sans serif, el display, el handwriting y el monospace. Para entender esto un poquito más, voy a ir a por acá y vamos a hablar del serif. El serif, también conocido como serifa, son las tipografías que al final de cada letra tienen específicamente estas como lineecitas, como detalles al final de cada una de ellas. Esos detalles son conocidos como las serifas. ¿Y por qué existen? Porque nos ayudan como de cierta forma a conectar más las letras entre ellas. Por ejemplo, aquí la I tiene como una terminación y nos ayuda a conectar con la F. Eso en realidad no estoy seguro si se hace cómo funciona, pero tienen esas serifas de acá, que es esta parte terminal de cada letra. Esas serifas son buenas, las tipografías de este tipo son buenas, por ejemplo, para textos, como los periódicos. Los periódicos utilizan únicamente fuentes en serifa porque son chiquitas, las letras son chiquitas, pero se pueden leer y son cómodas de leer. Pero, por ejemplo, para temas digitales no se recomienda mucho porque pues suele cansar un poco la vista si es muy pequeña en este caso. Entonces, lo mejor para pantallas digitales es siempre utilizar el sans serif. Sans serif lo que hace es simplemente eliminar esos detalles que teníamos antes y dejar la letra a palo seco. Simplemente solo termina y ya. Esto en pantallas digitales es mucho mejor. No cansa tanto como el serif. Y técnicamente es más minimalista y más limpio, por así decirlo. Es muy utilizado en todas las páginas web. Entonces, siempre que manejen cosas digitales, les recomiendo enfocarse más en fuentes sans serif. Las fuentes display son las fuentes que tienen como una tipografía diseñada específicamente para comunicar algo muy locamente.
como por ejemplo los logos, por ejemplo la letra de algún juego, o por ejemplo los cómics utilizan mucho de este display. Pero las tipografías display, en mi opinión, son las que menos deberían ser consideradas o trabajadas. Son buenas para agregar como detalles, como cositas adicionales a un elemento, como para darle como el toque creativo. Pero ustedes escribir un texto de 50 páginas en una tipografía display y leerlo así, están loquísimos, o sea, están matando a su cliente. Entonces les recomiendo muchísimo manejar con cuidado los display. Solo les recomiendo utilizarlo para títulos donde quieran llamar la atención y nada más. Los handwriting es algo similar con lo que ocurre con los display. En este caso son tipografías que intentan simular como si una persona estuviera escribiendo sobre ellas. Esa tipografía, en mi opinión, es elegante, por ejemplo, para tarjetas de presentación y unos cuantos detalles más. Pero en mi opinión tampoco recomiendo mucho utilizarla porque pues también se dificulta un poco la lectura. Incluso aquí no podemos identificar bien dónde termina la W y empieza la R del writing, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas fuentes. Finalmente, la fuente monoespaciada, como su nombre indica, es una fuente en la que todas las letras tienen su propio espacio. Si nos damos cuenta por acá arriba con el serif, la I tiene ese espacio de acá y la S tiene un espacio mucho más ancho. Eso lo hacen pues para que sea mucho más fácil de leer, por ejemplo, o para acomodar mejor la información o las letras. Eso tiene que ver con el interletraje, que es la distancia que hay entre cada letra, ¿no? Pero en este caso las monosespaciadas no tienen eso. Las monosespaciadas, tanto la O como la M, como todas las letras, tienen exactamente el mismo ancho. Esto se utiliza muchísimo en las terminales de comando. No sé por qué, pero pues se hace cómodo para los programadores utilizar terminales con fuentes monoespaciadas. Incluso para editar código a veces es mejor utilizar fuentes monoespaciadas porque cuando son así como muy pegadas se dificulta mucho la lectura de código. Por alguna razón que todavía no entiendo, pero pues eso para tenerlo en cuenta también. Y por favor, por nada del mundo, y se los digo aquí ahora, tanto ustedes como el grupo anterior que de pronto no me escuchó, pero nunca utilicen Sans, nunca utilicen Comic Sans, por favor. Comic Sans ya está muerto. Comic Sans es de las peores tipografías que ustedes pueden utilizar en sus vidas. Y si no saben cuál es Comic Sans, se los enseño. Ojalá esté. Tiene que estar. Es esa tipografía. No la utilicen. Ya están muy utilizadas, están muy mal vistas. Generan sensaciones incómodas en las personas. No utilizar. Se lo voy a colocar acá fuerte. No utilizar Comic Sans. A ver, que les quede claro. No lo utilicen ni que su vida dependiera de ello. No lo utilicen. Cero recomendado. Puede parecer muy cómica y muy buena, pero no utilicen Comic Sans. Tampoco utilicen Papyrus. Tampoco utilicen nada de esas fuentes que ya están muy quemadas. Vale, continuemos. Ahora, las tipografías también cuentan con sus estilos. Cada una de ellas pues tienen, como ustedes saben, hay unas que son ultra light, otras que son super black, que son super pesadas, están muy relacionadas con el peso de la tipografía, pero siempre lo que yo recomiendo y lo que todo el mundo les va a recomendar siempre es que, uno, no usen más de 3 tipografías. Una composición con más de 3 tipografías ya la hace difícil de leer y difícil de digerir. Procuren no utilizar más de 3 tipografías. Incluso si es la misma tipografía y tienen 3 estilos, con eso basta. No utilicen más estilos. Simplemente utilicen 3 y una misma tipografía y con eso ya tienen para trabajar. Pero no se excedan de 3, es la regla fundamental. Más de 3 dificulta la lectura y el entendimiento de cierto texto. Asegúrense también de que la tipografía sea legible. Lo más importante de utilizar la tipografía es que se entienda, es que se lea, porque en ella están las letras y en las letras está la información que ustedes quieran comunicar. Si su tipografía no se puede leer bien, no lo utilicen. Es por eso que el display, como yo les decía antes, no se utiliza mucho, solo utiliza para un texto muy corto, para un título, pero para textos largos no sirve porque hace más difícil el proceso de lectura. Entonces, siempre asegúrense de que la tipografía sea legible y obviamente que tenga un excelente contraste. Si ustedes colocan un color de fondo magenta brillante increíble y colocan un color de letra verde pasión, ustedes van a matar a la persona que está leyendo eso. Así que procuren tener cuidado con el contraste de sus tipografías. Estas reglas son muy importantes y literalmente es todo lo que necesitan saber para poder trabajar con tipografías. Ahora les voy a enseñar un ejemplo de cómo pueden jerarquizar a través de tipografías. En este caso tengo un menú, es el menú del restaurante de los Devs. El menú del restaurante de los Devs tiene platos principales, tiene pollo programador a 5 pesos y carne sin bugs a 12 pesos. Y tiene bebidas, Hello Water, Coca-Cola y limonada. ¿Cierto? Eso puede ser un menú de un restaurante cualquiera. Literalmente puede haber sido hecho en blog de notas y lo pasaron a un Word y lo imprimieron y así lo presentaron. Pero esto
Eso es en realidad difícil de digerir o difícil de leer para una persona normal. Porque pues una persona va a leer esto y va a contar aquí muy pegado el valor del plato, de pronto no va a poder diferenciar entre estas dos partes. Simplemente aplicando todo lo que hemos aprendido aquí acerca de las tipografías, podemos hacer este menú que se vea mucho más presentable. No apliqué absolutamente nada, lo único que apliqué fue un poquito de peso en estas partes de acá, estructuré mejor la información y separé un poquito los platos y ya está. Esa es la diferencia de esto y esto. Y si se pueden dar cuenta, esto es muchísimo más digerible, mucho más de entender y mucho más fácil de leer que esto de acá. Esto causa molestia. Esto es mucho más legible. Por eso es que simplemente con trabajar con tipografías hemos pasado de esto a esto, que es muchísimo más entendible. Simplemente con eso. Ni siquiera apliqué color, si se pueden dar cuenta. No apliqué ni líneas, ni imágenes, ni nada. Solo que lo único que hice fue modificar la letra y ya está. Ya con eso jerarquicé la información y es mucho más entendible ahora. Ahora, también las letras comunican. Esto es muy importante. No es lo mismo escribir te seguiré a donde vayas con esta tipografía a te seguiré a donde vayas con esa tipografía. Si logran ver que el sentido cambia completamente. Así que tengan cuidado con lo que quieran comunicar, con sus tipografías y con sus colores, ¿no? Finalmente, tenemos las imágenes. Las imágenes, si no quise profundizar tanto, ustedes ya han manejado muchísimo las imágenes. Saben que existe el formato JPG, el PNG, que es transparente. Existen otros formatos, pero pues en realidad el que mejor o el que yo más recomiendo es el JPG porque es el más optimizado. Pero pues PNG lo van a tener que utilizar para logos transparentes o para algunos detalles adicionales. Pero siempre que puedan manejar imágenes, intenten manejarlas en JPG porque es un formato que se puede literalmente optimizar bastante. Tiene métodos de optimización muy buenos y reducen muchísimo el tamaño sin afectar tanto la calidad. Hay páginas como por ejemplo Unisplash. JPG. Sí, JPG es mucho más optimizable que PNG. Es que lo que pasa es que, pues, lo que recomiendan, pues, yo que hice curso de Photoshop, decían que, pues, JPG no, porque al abrirse y cerrarse se perdía la calidad por el uso de los datos, entonces queda mucho mejor PNG por la portabilidad y la calidad que entregaba. Pero el peso es mayor, ese es el problema. Las páginas ahora están más optimizadas para manejar y procesar JPG que PNG. Esa es la cuestión, pues. Pero está esa, sí, depende del trabajo que usted vaya a presentar, exacto. Si su página pues maneja mucha fotografía, pues manéjela en JPG. Pero si su página es muy minimalista y los detalles mínimos están hechos en PNG, pues manéjenlo PNG, no va a afectar muchísimo. Como les decía, esta página Unisplash, aquí pueden sacar fotos gratis, literalmente las pueden utilizar donde quieran y nadie les va a cobrar nada y les va a decir nada. Pero pues son fotografías muy buenas, la fotografía es otro campo inmenso de todo este cuento. Ellos manejan la composición a otro nivel. Aquí manejan incluso partes, cosas de repetición y cosas así. Entonces, la composición en fotografía es otro nivel. Por ejemplo, nomás esta foto. O sea, está increíblemente bien hecha. O sea, no hay que restarle nada. Para esto existen algunas leyes de composición, como por ejemplo la ley de tercios. Que esa es la que ustedes casi ven en sus celulares. Que siempre genera como una retícula a sus celulares y se ve como esta de acá. Pero la ley de tercios es súper sencilla y simplemente es, si ustedes quieren enfocar o colocar un punto de interés o algo de interés en su fotografía, ubíquenlo siempre sobre dos o al menos uno de esos puntos que ustedes ven acá. Y se dan cuenta que su fotografía va a mejorar un montonazo simplemente por aplicar ley de tercios, como lo hacen por acá, por ejemplo. Por ejemplo, aquí todo este segmento de acá abajo está dedicado únicamente al mar. Y lo que están enfocando en esa parte en ley de tercios sería el faro. Y si quitamos esta retícula de aquí, se van a dar cuenta que la foto es muy agradable, es buena a la vista. Y eso lo aplican en todas partes, literalmente en todas partes está la ley de tercios. Así que si quieren tomarse mejores fotos, apliquen también ley de tercios. También está la proporción de áurea, si no estoy mal. Sí, eso aquí está mejor. Esta es una proporción que honestamente no he tenido necesidad de aplicar, pero mágicamente funciona y es muy utilizada. Dice que se han aplicado en casi todas las partes. Es muy natural encontrarla en el entorno, pero dicen que pues si usted aplica la ley áurea puede hacer las composiciones pues muchísimo más bonitas. Incluso hay logos que se hacen a través de esta composición y la verdad es que está linda. El único problema es que no sé aplicarla y me encantaría aprenderlo algún día, pero pues como se dan cuenta, esa retícula que ustedes ven aquí va bastante bien con muchas composiciones. Incluso aquí lo utilizaron para crear el logo de Apple. Yo en realidad dudo muchísimo que sí hayan aplicado acá, pero pues puede que sí, y por eso es que el logo de Apple siempre es como tan
bonito, no sé. No sé, pero vale. Eso también es otra regla de composición. Hay muchísimas, en realidad hay varias. Hay de proporción, hay de punto de fuga, que es distorsión, que perspectiva. Hay muchísimas, pero yo recomiendo por ahora empezar con una retícula básica, como por ejemplo esta, y aplicar ley de tercios, que es bastante útil en esa cuestión. Mira, por acá, por ejemplo, es que el logo de Twitter también, pero pues yo no creo. Y ya muchachos, eso creo que es todo por el tema de elementos visuales. Ya con eso ustedes van a estar como en la capacidad de generar buenos conceptos para sus logos. Les recomiendo como siempre bocetar muchísimo. Hagan muchos bocetos, cogen un papel y empiecen a hacer ideas. Intenten pensar en qué concepto quieren transmitir. Empiecen en los colores. Los colores tienen también una psicología. Los colores también transmiten ciertas emociones en las personas. Entonces pueden buscar psicología del color, que les recomiendo también rebuscar la del color. Buscarla, hay un libro incluso sobre eso. Significa que cada color resalto ayuda a generar ciertas emociones. Por ejemplo, el amarillo calidez, amabilidad. El amarillo y el rojo se utilizan muchísimo, por ejemplo, en restaurantes o en asaderos, porque da hambres, ambos dan hambre por así decirlo. El negro es súper elegante, el blanco es puro, todo eso también lo pueden tener en cuenta. En ese momento pues no me alcanzo, no alcanzo a profundizar, pero sí les recomiendo que le peguen una revisada a esto, porque sí es verdad, es verdad que eso funciona. Y ¿qué más les digo? Pues espero que les haya servido todos estos trucos de aquí. Sobre todo les encargo las de composición, es lo más importante. De ustedes con composición ya tienen bien estructurada la información y el resto es aplicar los elementos visuales y ya está. Así que, como me habíamos quedado, tengo por acá el hola, esta es mi presentación, el que habíamos dicho antes. Vamos a intentar aplicar ahora algunos elementos visuales a esto para mejorarlo o para hacerlo un poquito más nice looking. Así que yo por acá tengo mis elementos. Voy a comenzar por esta línea y voy a colocarla acá, justo debajo del hola, para darle un poquito de sensación de balance y resaltar un poquito esa primera parte. No lo voy a hacer tan notorio, lo voy a hacer casi que invisible. Así que voy a hacer esto un poquito más corto por acá. De esta forma. Si se pueden dar cuenta, ya simplemente por haber colocado esa línea, estamos dando como un énfasis a esta primera parte de nuestra presentación, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es aplicar, por ejemplo, un rectángulo para cerrar o para centrar mejor el contenido que tengo en mi presentación. Lo voy a colocar acá de fondo. Ustedes dirán, pero guacala, esto está horrible. Yo les digo, sí, está horrible. Entonces lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, por acá, aplicarle un color cualquiera. Literalmente puede ser... No, pero se lo quiero aplicar al frame. Al frame le voy a aplicar un color, por ejemplo, este rojo de acá. Que es un poquito peligroso utilizar el rojo, pero es como más un rosa, pero se ve bien. Y a esto lo voy a dejar blanco para que contraste un poquito mejor. Dejémoslo esto por ahí. Y así pues vamos mejorando nuestra composición. Ahora voy a utilizar algún elemento. A mí me gusta mucho utilizar círculos. Voy a utilizar acá un círculo y voy a colocarlo en esta esquina un poco más grande para ir decorando nomás la composición. Y voy a crear otro círculo y lo voy a colocar acá en la parte de arriba, pero esta vez lo voy a hacer un poco más pequeño para que me dé esa sensación. Y ya si vamos revisando esto verán que va mejorando y saliendo más bonito, ¿cierto? Y algo más que quiero agregar yo, que me gustó la otra vez que lo hice en el otro curso, fue esto. Fue colocar ese triángulo, pero hacerlo, por ejemplo, enormemente grande, para darle una dirección por acá y ubicarlo en... Se me salió, porque se me salió el frame. Volver a colocarlo. A ver si esta vez sí me deja. Si está dentro del frame. Voy a colocarlo así, por ejemplo. Voy a colocarlo por acá, ¿cierto? Entonces, como para no romper aquí con esta regla, lo que voy a hacer, simplemente mover esto que tengo acá, tanto el texto como el fondo y estas figuras de aquí, un poquito acá a la derecha. Y ya ahí tenemos un mucho más bonito. Ahora sí mi presentación a lo como teníamos antes, ¿cierto? Voy a intentar aplicar acá rápidamente una paleta de colores monocromática, así que para eso voy a utilizar el mismo color de fondo y lo voy a oscurecer tantico ahí,
Y lo mismo voy a hacer con este de acá. Voy a tomar este y se lo voy a oscurecer un poquito para tener otro tono más oscuro. Así por ejemplo. Y finalmente este tono de acá, para seguir el cuento monocromático, puedo hacerlo más oscuro que el resto. Puedo incluso colocarlo negro, pero negro negro puro no me gusta. Entonces voy a colocarlo como así. Y ya nuestra composición se ve mucho mejor. Voy a centrarlo esto un poquito por acá. Se me olvidó hallarme esto. Y ahora lo que voy a hacer es, para resaltar el hola, lo voy a colocar un poquito más fuerte, por ejemplo en semivolt, o incluso un volt se vería bien. Y aquí algo que más me gustaría resaltar aparte del hola, eso está como muy fuerte todavía. Ahora quedó muy débil, démoslo así. Listo. Quiero saltar bien la palabra presentación. Entonces lo único que voy a hacer es saltarla con un poquito de volt. Y voy a unir estas dos partes acá. Esto no era lo que esperaba, era esto. Ajá, voy a hacerlo un poquito por ahí, como que no se mezcle, porque aquí si ven la tilde de la O, y la tilde de la O se puede mezclar con la I y queda totalmente arruinado. Entonces lo que voy a hacer es mejor separarlo un poquito y dejarlo así. Lo dejaré un poquito más centrado con esto. Y hemos mejorado por mucho nuestra composición, simplemente utilizando color, figuras y un poquito de tipografía. Y ya está. Hemos pasado de esto de aquí a lo que tenemos allá abajo. Voy a colocarlo para que lo vean. Y si se dan cuenta, solo hemos aplicado lo que vimos antes y tenemos una tremenda diferencia entre esto a esto que está acá. Entonces, obviamente eso ustedes lo van a obtener con el tiempo, cuando ya hayan dominado mejor los elementos, temas de composición, se hayan equivocado antes, porque equivocarse muchísimo en esto. Entonces nada, muchachos, espero que quede el mensaje de que literalmente ustedes tienen la capacidad de hacer esto. Literalmente no necesitan más que saber las bases e intentarlo muchísimo. No se dejen tumbar por el tema de la creatividad. Si hay gente que es muy buena y muy talentosa, pero ustedes también pueden transformar y cambiar muchas cosas que ustedes tienen ahora mismo a punta de diseño. Recomendaciones: les recomiendo revisar páginas como Pinterest para poder generar varias ideas. Por ejemplo, si quieren hacer una lluvia de ideas, les recomiendo revisar ahí. Se pueden inspirar un poquito. No vayan a plagiar, obviamente. Simplemente revisen y vean como que qué pueden aplicar o qué cosa novedosa pueden mezclar para generar sensaciones pues bien cómodas en sus presentaciones. Cualquier otra duda me están avisando. Y si les gustó el tema, pues les comento que eso es parte de lo que yo realizo en mi tesis de grado. Estoy realizando una tesis de grado que consiste en enseñar fundamentos de diseño, diseño de interfaces y diseño de UX a través de objetos de aprendizaje. Yo planeo publicar ese contenido más o menos en un mes o en un par de meses. Y obviamente cuando tenga ese contenido listo se los voy a enviar a todos para que lo miren. Cualquier otra cosa, si quieren, digamos, que dediquemos una clase para diseño de interfaces y hablamos de wireframings, de moodboards, de style guides, podemos hablarlo. Pero pues para mí eso era como lo más importante que pueden considerar para empezar a hacer su composición y sus diseños, tanto como para la página web como para el logo que van a diseñar en equipos y van a presentar dentro de 15 días, ¿no? Entonces, no es más, muchachos, ya no les quito más tiempo a comer y espero que me envíen fotos de esos bocetos de lo que vayan a diseñar.